Pues bien, te agradezco mucho la presentación, Beatriz y Betty, y el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante, sumamente apasionante, sobre todo porque desgraciadamente cada día hay un incremento sobre los casos en que se están registrando el autismo, el trastorno del espectro autista, y esto nos lleva a considerarlo como algo sumamente importante para efecto de llevar a cabo la relación que pueda tener el CBD con respecto al tratamiento del espectro autista. Pues bien, entramos en materia. Mi nombre es Ernesto Villalobos. Muchos de ustedes ya me conocen, pero soy ingeniero químico, pero más que ingeniero he sido químico toda mi vida. Me he dedicado siempre al desarrollo e innovación de productos, a la investigación. Y en este caso, de hace alrededor de 4 años, me he dedicado totalmente a la investigación, al estudio, al aprendizaje de todo lo que es la cannabis medicinal. Y a través de ese aprendizaje hemos encontrado la forma de poder comunicar a ustedes a través de esta plataforma educativa, a través de los webinars que estamos haciendo, para que tengamos oportunidad de que más gente conozca los beneficios de la cannabis medicinal. Pues bien, el 2 de abril es el Día del Autismo, o sea que a nivel mundial se celebra el Día del Autismo. No estamos en esa fecha, pero sí conviene recordarlo para cuando nos llegue ese punto volver a tratar este tema, que es tan importante. Vamos a definir primero qué es el autismo. Está dentro de los trastornos que son de espectro cerebral. Viene siendo los trastornos del espectro autista son discapacidades de desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Puede ser consecuencia de la interrupción del desarrollo normal del cerebro a una etapa temprana del desarrollo fetal. O sea, cuando apenas empieza la vida a emanar, ¿verdad? Cuando empezamos a tener ya como, a considerarnos como seres humanos. Y es causado por defectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellas. Esa es una definición muy genérica, pero muy exacta, porque realmente es un trastorno de desarrollo cerebral, que es un problema que conlleva demasiadas sintomatologías, demasiadas dianas, por así decirlo, o caminos de donde hay un comportamiento diferente a nivel neuronal. Entonces, sobre eso vamos a tratar el día de hoy y vamos a tratar de verlo desde el punto de vista de cómo podemos ayudarnos para poder conllevar, para poder tratar, para poder controlar la sintomatología. Aquí estamos hablando de algunos trastornos que se tienen dentro del espectro autista, que viene siendo el autismo como tal, el síndrome de Rett, que viene siendo básicamente de las niñas, es muy eventual, o sea, no es común, pero generalmente siempre es el síndrome de Rett es el problema que se da con las niñas. Y tenemos el Asperger, que es tan conocido, el síndrome de Asperger. El otro viene siendo el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, o bien el trastorno degenerativo infantil, pero dentro de todo esto hay trastornos degenerativos no específicos, o sea, hay más comportamientos que es difícil poder encauzar en uno u otro. Sin embargo, todos tienen el mismo origen o tienen la misma sintomatología, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Primero vamos a ver qué posibles causas existen para poder generar este problema. Hablamos, puede ser genético, que de hecho siempre se ha mencionado que hay algún gen que está ahí, algún cromosoma, alguna deficiencia en el ADN que ha generado este problema. Y esto debe ser hereditario. En ciertos momentos puede ser hereditario. Normalmente se toma como algo que puede ser hereditario y no puede ser. También puede ser la vacuna tríplice vírica, que en un tiempo se tuvo como una información que muy clara, que, o sea, se creía mucho que ese era el problema. Investigaciones posteriores han comprobado que no ha sido así. Sin embargo, todavía se tiene en mente que pueda ser ello. La infección durante el embarazo, eso es muy importante, pues una infección que pueda afectar, que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y pueda dañar el cerebro del bebé, del feto. La falta de oxígeno, eso es muy importante cuando hay nacimiento. Hay momentos en que puede ser por el cordón umbilical que se llega a estropear, que hay manera de que no pueda pasar el oxígeno, y eso precisamente genera un problema dentro del aspecto neuronal. Está la disciplina alimenticia, o sea, estamos hablando de la disciplina alimenticia que la madre está llevando a cabo
y que automáticamente el bebé está recibiendo y que en un momento dado puede ser una alimentación no adecuada que puede generar el problema. Medicamentos durante el embarazo no indicados, no adecuados, cuando se automedica la persona, entonces viene el problema que pueda generar un trastorno autista. También el aspecto ambiental puede vivirse en algunos lugares que son donde hay pesticidas, donde hay un problema de ambiental, entonces ahí también puede surgir un problema. El fumar y tomar, eso es básico, el fumar y tomar de una u otra forma le hace daño al bebé. En su crecimiento, en su desarrollo, siempre hay una causa, hay un problema, perdón, al momento de tomar este tipo de alcohol o bien de fumar, va a generar un problema. La edad avanzada de los padres es otro problema muy serio también, porque se considera que ya no se tiene la fuerza necesaria para poder tener una sana concepción. Entonces, en ese sentido, se puede pensar que también por eso sea una de las causas. Y la otra que también es las drogas. Cuando la madre se droga, cuando tiene problemas de adicción, también tiene esa posible causa de que se tenga un trastorno del espectro autista. Pero estamos todavía que no se tiene una definición clara de qué es lo que lo origina. Ahora bien, ¿qué es el autismo como tal? Vamos a tratar de diferenciarlos. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué síntomas? ¿Cómo se define? Es un niño que no socializa, es un niño que no va a socializar, que no tiene comunicación. Sus movimientos son repetitivos, en muchos casos tienen ese tipo de actitudes. No hay contacto visual, sin procesamiento sensorial, no responde a su nombre, no tiene expresiones en su rostro, puede ser agresivo a veces, responde a ciertos sonidos, no a todos, pero hay ciertos sonidos que le atraen mucho, tiene una buena memoria, registra todo. Se le graban las melodías de publicidad, o sea, las publicitarias, los eslogan, así todo eso se le va grabando. No fraterniza con su entorno. Se detecta siempre a temprana edad, es cuando se empieza año y medio, 2 años, empieza a verse ya que hay un problema ahí del autismo. Aquí tenemos 3 personajes que son Isaac Newton, Beethoven y Michael Jackson, que se supone que tuvieron autismo. En el caso de Michael Jackson se comprobó su autismo. Sin embargo, en Isaac Newton y Beethoven, a través de las biografías que ellos se han tenido, se han encontrado por parte de los psicólogos que sí tenían comportamientos autistas, pero es una forma de expresar de cómo una persona con autismo no necesariamente tiene la limitante de que no pueda desarrollarse. Si tiene ayuda, si tiene alguien que esté con él, si tiene un tratamiento, claro que puede lograr superarse. Tenemos el otro caso que es el Asperger, que el síndrome de Asperger. Es otro síndrome muy interesante porque tiene un comportamiento distinto. Son seres muy inteligentes, son niños muy inteligentes con un IQ muy alto, no tienen habilidades sociales, se obsesiona por un tema especial y tienen rutinas muy marcadas, carecen de empatía, poca capacidad para interpretar el lenguaje no verbal, no son manuales, suelen hacer rabietas, sí tienen un genio muy disparejo, por así decirlo. Destacan en alguna disciplina, eso es muy notorio en ellos. Son excelentes en música y en matemáticas, se define mucho en eso como que hay una gran habilidad en ese sentido. Y se empieza a detectar aproximadamente a los 4 años de edad. Estos personajes que vemos aquí, a esta Greter, a Elon Musk, Keanu Reeves, son 3 personajes que han podido desarrollar, que han visto un futuro muy promisorio, que han logrado ser figuras a nivel mundial y tienen ese tipo de problema. Entonces, vuelvo a insistir, no significa que no se pueda desarrollar la persona a su máxima capacidad. Tenemos el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Este es otro movimiento, otro tipo de problemas que se tiene dentro del trastorno. Y aquí se clasifica mucho por su falta de atención. Mucha actividad, o sea, siempre están en forma hiperactiva, muy impulsivos, sumamente impulsivos, a veces hasta choca esa impulsividad, tienen baja autoestima. Bueno, obviamente cuando niños, porque no están, muchas veces no se conoce su problema, no se les trata igual y su autoestima siempre va a tender a ser baja.
Ahora, tiene un bajo rendimiento escolar precisamente por esa falta de atención, tienen dificultad para relacionarse y se empieza a detectar aproximadamente a los 6 años de edad. Aquí tenemos a Michael Jordan, a Steve Jobs y a Ring, ¿cómo es? Sylvester Stallone. Parece muy joven aquí, ¿verdad? Pero en fin, entonces son 3 personajes que, vuelvo a insistir, han podido desarrollar de manera tal que a pesar de su problema han logrado ser figuras a nivel mundial. ¿Qué tratamientos tenemos para el trastorno autista? Existen normalmente las terapias conductuales, las de educación, las de comunicación, que son sumamente importantes para poder llevar a cabo el aspecto de poder tener el tratamiento adecuado y tener los resultados. El lenguaje mismo, que a veces se dificulta desde muy pequeño, sobre todo en el aspecto de los niños que son autistas. El ambiente familiar, las terapias familiares, que es importante porque recordemos que el niño autista está en un ambiente y ese ambiente tiene que ser parte de su desarrollo, o sea, no podemos extraerlo de él. Entonces, su sustento, su base es su ambiente familiar. Y ahí es donde viene muy importante la terapia que se da a nivel familiar y también las terapias cognitivas de acuerdo con vaya su desarrollo para ir tomando en cuenta ese tipo de desarrollo mental, cómo va aprendiendo a hacer las cosas. Ahora bien, aquí marco con una forma muy importante la dieta alimenticia. ¿Por qué? Porque es importante, ahorita más adelante voy a mencionar mucho el aspecto alimenticio, porque vean lo importante que es que se tomen los alimentos adecuados de acuerdo al problema que se tiene. O sea, no lo que él se quiera o lo que se antoje, sino lo que es necesario para que nuestro cuerpo reaccione y ayude en las terapias que se están teniendo a cabo. Vamos adelante, vamos a ampliar el tema. Y hablando de medicamentos, pues tenemos medicamentos como los antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos o estimulantes. Todo esto lo puse como marcado porque de una u otra forma el CBD entra dentro de esos 5 aspectos, o sea, cubre esos 5 aspectos el CBD, que eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Y aquí el medicamento, pues la risperidona, que viene siendo la risperidona viene siendo el medicamento que por excelencia se receta en este tipo de problemas, que es un antipsicótico pues ya muy conocido, muy tratado, con muy buenos resultados, que tiene muy pocos efectos secundarios, diarreas, algún movimiento, algún dolor de cabeza, en fin, son efectos secundarios leves. Y sí, ese ha sido, pues de hecho, de lo mejor que ahorita se ha tenido para efecto de ese tipo de tratamientos. Aquí el CBD no se contrapone, sí puede ser que al momento de empezar a tomar CBD se pueda dar menos risperidona para que pueda hacer el equilibrar los beneficios del CBD, pero aquí el médico tiene que estar al tanto y tiene que aprobar ese tratamiento. Continuamos entonces. Y aquí, como mencioné hace un momento, el problema es la familia y el problema es el niño. O sea, no es el problema, sino la solución. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener el soporte, o la niña tiene que tener el soporte de la familia para poder así llevar a cabo los tratamientos adecuados. Y entonces, ¿cómo va a ayudarle familiar? Va a actuar desde la empatía. Eso es muy importante. Son 17 consejos que pude reunir de muchos estudios que pude lograr tener y poder estudiarlos. Encontré 17 consejos muy importantes. Actuar de la empatía, desde la empatía. Anticipa las situaciones. Eso es básico. Crear su plan de trabajo. Establece una rutina, porque el niño busca la rutina, hay que establecerla. Tener un ambiente estable, marcado un comienzo y un final claro. Esto sí es determinante, que se entienda que aquí se acabó esta tarea, se acaba esta actividad y vamos a iniciar otra. Refuerza mucho su conducta positiva. Esto aquí es, muchas veces no le damos tanta importancia, aquí debe darse mucha importancia. Establecer metas a corto plazo. Incluye actividades personales y generales, es decir, dentro de su desarrollo familiar, dentro de su desarrollo personal, hay que incluir eso y aparte de socializar con otras personas, que lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante esto. Maneja las recompensas. Cuando hay una situación positiva, hay una conducta positiva, es necesario manejar las recompensas. No actuar en momentos de ira. Es decir, que el niño en un momento de enojo, no dejémoslo, dejar que pase esa ira. Mantener siempre serena la actitud nuestra. O sea, paciente. Escucharlo, saber que puede tener un problema, pero en ese momento ser pacientes.
darle tiempo muerto, que eso es muy importante, darle su lugar, su tiempo, decirle lo que se espera de ella o de él. O sea, yo espero que tú hagas esto, entonces que sepa cuál es la meta, para que de esa manera él busque ya la forma de poder lograr esa meta. Y moderar sus castigos. En caso que hay un castigo, ser moderado, no, obviamente a veces nos desespera, pero tenemos que ser pacientes y esos castigos que sean, que sepa que es un castigo, más que sea moderado. Y dedicar mucho tiempo de calidad. Esto aquí, no dedicar que una hora, pero si no hay de calidad puede ser 15, 20 minutos, si es de calidad es mejor porque que haya interacción. Recordemos que el niño, mucho de lo que se desarrolla es por lo que está aprendiendo con las gentes que están con él. O sea, va a empezar a imitar. Entonces es muy importante esa situación de que tengamos tiempo de calidad para con él. ¿Qué hace el CBD aquí? Así ya llegamos al punto en que del tema de la plática, ¿cómo ayuda el CBD al trastorno autista? No estamos hablando de que va a curarse, sabemos que son trastornos que no tienen una curación, que no son posibles que puedan eliminarse, pero sí se pueden tratar. Y el tratarse significa dar una mejor calidad de vida, un desarrollo que en un futuro este niño pueda ser o niña pueda ser normal, que pueda desarrollarse como debe ser, como una persona normal. Claro, siempre conservando algunos elementos que no le va a quitar el ser autista, pero puede desarrollar de tal manera que pueda controlar esa sintomatología. Y el CBD le ayuda a eso. Y aquí es muy importante el tema que voy a mencionar por lo siguiente, porque el CBD no es tan solo para la persona autista, el niño autista, es también para la familia. Porque tanto la ansiedad como la depresión, el estrés que tiene el niño, también lo tiene la familia, se genera en la familia, se genera en la mamá, el papá. Entonces es muy importante si el CBD nos va a ayudar a disminuir la ansiedad, la presión, el estrés, pues también el CBD le va a ayudar a la familia a que tenga ese menos estrés. Y cuando hay una comunicación positiva por parte de la familia, también la tendremos por parte del niño. Entonces es muy importante que sientan que la calidad de vida no es tan solo para el niño, sino también para la familia. Pero vamos a hablar de cómo entra en nuestro organismo el CBD, el cannabidiol. Sabemos que el cannabidiol viene siendo o el CBD viene siendo la parte, se extrae de la parte masculina de la cannabis. La parte femenina es la marihuana, que es la que no estamos tratando ahorita, pero sí estamos tratando la parte masculina, que viene siendo el cáñamo, que es donde se extrae el CBD. Y el CBD al momento de entrar a nuestro organismo entra a través del sistema endocannabinoide. Este sistema se descubrió hace 32 años por el doctor Rafael Mechula, y él encontró después de muchas investigaciones que es un orquestador, que eso ayuda en la coordinación de todos los demás sistemas de nuestro organismo. Aquí estamos hablando hay 12 sistemas, hay 11. El 12º viene siendo el sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide podemos hablar de que está constituido por receptores. Si hablamos del respiratorio, pues ahí vemos los pulmones, el circulatorio vemos el corazón, en fin, hay un órgano que distingue al sistema. En el caso de lo que viene siendo el sistema endocannabinoide, lo que existe son receptores que se ubican en la totalidad de nuestro organismo. Y eso precisamente es lo que vamos a explicar más adelante. Aquí vemos ya el sistema endocannabinoide como un jefe, un director de orquesta que va a hacer que se tenga una armonía en el funcionamiento de los demás sistemas. Los componentes del sistema endocannabinoide, estamos hablando que son 4 elementos fundamentales, que son los receptores, el CB1 y el CB2, como les mencioné hace un momento, se encuentran en la totalidad de las células del organismo, en la parte superficial, de tal manera que cualquier situación cuando entra un fitocannabinoide o algún endocannabinoide que va a actuar en nuestro organismo, inmediatamente es registrado. Cuando hay un problema en alguna parte de nuestro organismo, lo detecta ese receptor y envía el mensaje de tal manera que permite que haya una respuesta de nuestro cerebro para poder hacer que se trabaje el sistema endocannabinoide y vaya a poder eliminar ese desequilibrio, o sea, volver al equilibrio normalmente, porque eso es lo que busca el sistema endocannabinoide. Entonces, estos receptores, el CB1 se encuentra en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro,
y aparte en todo nuestro organismo, pero centrado en el cerebro. Y el CB2 se encuentra en el sistema nervioso periférico, el sistema inmune y además en todo nuestro organismo. Entonces el CB1 estamos hablando de que es cerebro, algo al corazón, pulmones, órganos importantes, y el CB2 se encuentra sistema nervioso y aparte en el sistema inmune. Entonces ya vemos la división, está distribuido en todo el cuerpo. Entonces, aparte tenemos los endocannabinoides, que son hormonas que nosotros mismos hacemos, nosotros sintetizamos, y estas hormonas son la anandamida, el 2-AG, el 2-AGE, que son endocannabinoides, son hormonas que van a ser los mensajeros, los que viajan, los que llevan el mensaje para de esa manera llevar a cabo una acción terapéutica. Estos endocannabinoides van a trabajar junto con las enzimas que son inhibidoras y activadoras, y esto en sí es lo que forma el sistema endocannabinoide. Pero ¿cómo funciona? Que es muy importante. Esta gráfica no hay plática que no la saque, porque la realidad es que podemos decir que el CBD hace milagros, pero si no explicamos más o menos cómo lo hace, es muy difícil que podamos hacer que la gente se convenza o que vea, oye, realmente sí funciona. Les voy a explicar de forma muy rápida. Aquí tenemos un cerebro donde tenemos una motivación, hay un enojo, hay un problema, recibimos una motivación al momento de verla o de sentirla. Y esto inmediatamente vamos a tener una respuesta. Esta respuesta se da a través del cerebro, a través del sistema límbico, de las glándulas que tenemos, van a segregar ahí sus hormonas, y estas van a hacer que van a entrar directamente al sistema endocannabinoide y van a actuar precisamente con todo lo que viene siendo los endocannabinoides, los van a activar, van a hacer que se activen esos endocannabinoides. Y estos endocannabinoides van a activar a los receptores. Ahí estamos hablando de todos estos receptores que se encuentran en toda la totalidad de nuestro organismo, y en automático van a hacer que se reaccione, y va a haber millones de reacciones con las cadenas hormonales, con los receptores, con las cadenas enzimáticas, para llevar a nuestro organismo a la homeostasis, al balance, al equilibrio, a la salud. Es decir, que todo esto se hace con el fin de que siempre estemos en equilibrio. Entonces, cuando en alguna forma tenemos aquí un problema, por ejemplo, en este caso del trastorno autista, donde tenemos problemas de ansiedad, de depresión, de falta de comunicación, problemas cognitivos, entonces en ese sentido los endocannabinoides van a actuar de manera tal que van a hacer que se tenga los CB1 y CB2 que se activen para que no tengamos ese problema de llegar al equilibrio, pero no fue suficiente. Resulta que no tienen la misma eficiencia, y por esa razón entonces al momento de tomar CBD va a reforzar la acción de los endocannabinoides para que se tenga ese efecto. Entonces el CBD va a actuar en forma de refuerzo únicamente para que se dé el mecanismo de los receptores CB1 y que actúen. Y así entonces vamos a tener millones de reacciones en nuestro organismo para llevarnos a la homeostasis, o bien llevarnos cerca de ella, pero siempre tendiendo al equilibrio. El CBD, una vez que se ingiere, hace su labor de activación, y al cabo de las horas se desecha a través del hígado, de ahí se va a los riñones y después a la orina. Esa es la forma en que se trabaja el CBD. Ahora bien, si ya vemos cómo funciona el sistema endocannabinoide, sí quiero hacer esta aclaración que es muy importante. Al momento de tomar CBD, el CBD contiene no tan solo el CBD o el cannabidiol, contiene también 7 fitocannabinoides de la familia del CBD, que tiene cada uno funciones terapéuticas distintas. Contiene 3 fitocannabinoides de la familia del THC, el tetahidrocannabinol, pero en una cantidad menor al 0.3%. Esta cantidad es necesaria para poder llevar toda la activación del sistema endocannabinoide. No tiene ningún efecto psicotrópico, psicoactivo que pueda afectar. Ahora bien, también van a entrar 21 flavonoides y 11 terpenos, que son todos cannabinoides, y todos ellos van a entrar junto con el CBD, y a eso se le llama full spectrum. Eso va a tener oportunidad de dar múltiples efectos terapéuticos, porque va a entrar en todos los receptores que hay en nuestro organismo, en cualquier parte de nuestro organismo, y entonces obviamente si hay un problema, pues va a haber los efectos terapéuticos. Ahora bien, cuando tomamos un CBD de amplio espectro, tiene todo lo demás, pero no tiene el THC. Aquí se evita, no tiene, pero sí tiene todos los efectos. Su acción también es bastante fuerte, pero
no llega a la acción terapéutica que tiene el full spectrum. Y por último, el CBD aislado, que es solamente CBD, va a actuar también, pero no con la misma fuerza que tiene el Spectrum, o bien que puede ser el amplio espectro. O sea, baja un poco su eficiencia y va a trabajar solamente en determinados tipos de enfermedades o determinadas acciones terapéuticas. Pero en este caso lo explico por lo siguiente, que en un momento vamos a hablar después de ello. Cuando nosotros tomamos, a nivel de comparación, tomamos una medicina, esta medicina realmente va a dar a nuestro organismo y va a hacer una acción, ya sea un dolor o tener un problema de una enfermedad o una infección, en fin, va a trabajar esa medicina para poder llevar a cabo el control de la sintomatología y posiblemente eliminar la causa. Cuando hablamos del CBD, no entra el CBD, como ya mencioné hace un momento, entra todo el séquito del CBD. O un grupo, hagan en cuenta que un grupo de médicos con diferentes especialidades va a entrar a nuestro organismo y van a tratar de llevar a cabo un efectos terapéuticos en la totalidad del organismo. De ahí es la gran diferencia que se tiene, por eso lo hago mencionar. Ahora bien, el objetivo del sistema endocannabinoide, lo mencioné hace un momento, es la homeostasis, o sea, es llevar al organismo al equilibrio. Entonces, ¿en qué nos ayuda el CBD? Nos ayuda a regular la temperatura, nos ayuda en el equilibrio del pH, nos ayuda en el control del azúcar, nos ayuda en la regulación del metabolismo, nos ayuda en la nivelación de los minerales y las vitaminas, nos ayuda en la regulación del agua de nuestro organismo. Entonces, si se dan cuenta, es regular, es tratar de tener un equilibrio. Y eso es lo que hace el CBD en forma aleatoria a todos los demás efectos terapéuticos. Pero centrándonos en el trastorno autista, estamos hablando de que el CBD lo primero que va a hacer una vez que entra en nuestro organismo, va a activar 4 hormonas fundamentales, que es la dopamina, es la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. O sea, y también a la anandamida, que es un endocannabinoides. Pero estas hormonas son las que forman, le dicen las hormonas de la felicidad. Yo les llamo mosqueteros de la felicidad porque van a defender, van a hacer que volvamos a la normalidad. Entonces, al momento que las activa, vamos a tener los efectos siguientes que quiero mencionar, para que de esa manera tengamos más claridad. La serotonina, ¿qué va a hacer? La serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza a través del aminoácido triptofano y en niveles adecuados nos da felicidad, paz, ánimo, positividad y alegría. Fíjese lo que es: paz, felicidad, ánimo, positividad y alegría. Y el 80% de la serotonina que produce nuestro organismo se produce en el intestino delgado. Y eso lo vamos a ver más adelante, la importancia que tiene. Por otro lado, tiene la dopamina, que es un neurotransmisor que nos da la actividad motora, la parte cognitiva, la motivación y recompensa, regula el sueño, el humor, el aprendizaje, el placer, nos relaja. Pero fíjese lo importante: la actividad motora, la parte cognitiva, la motivación y la recompensa. O sea, estamos hablando de cosas fundamentales que el trastorno autista requiere que tengamos fuerza en ese tipo de actividades, que tengamos el aspecto cognitivo para aprender, el aspecto de la motivación, el aspecto de la parte de la recompensa, que tengamos un sueño adecuado y que podamos descansar, que tengamos el humor, sintamos placer, o sea, cosas que el niño autista en un momento dado carece de ellas, pero sin embargo con el CBD se les va a activar para tenerlas, para que se despierte. Y la anandamida, que es otro, viene siendo endocannabinoide, controla el dolor, el apetito, propicia la fecundación y reactiva el sistema endocannabinoide. Y por último, la oxitocina, que todos sabemos que la oxitocina es la hormona del amor, es cuando tenemos ese sentimiento de ternura hacia una persona, hacia un hecho, vemos un cuadro de pintura y sentimos una emoción. Es la oxitocina la que está ahí en ese momento actuando. Y esa es muy necesaria porque pues es de la de los novios, los esposos enamorados, en fin, de los padres a los hijos, en fin. Esa oxitocina es la hormona del amor. Y eso lo activa también el CBD, que es sumamente importante. Pero también tiene otros efectos el CBD a nivel terapéutico. Por ejemplo, es antiinflamatorio, muy poderoso antiinflamatorio y analgésico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 autorizó ya a nivel mundial que se utilice el CBD como un elemento positivo, como antiinflamatorio y analgésico en todos los eventos deportivos a nivel mundial. Entonces, para que se vean la importancia que ya tiene. Es antidepresivo y ansiolítico. Aquí sí activa directamente, va a actuar directamente en el aspecto del trastorno autista. Es un vasodilatador, fortalece al sistema inmune, neurogénico. Equilibrio hormonal es también muy importante, precisamente para que tengamos mejor comunicación. Recordemos que las hormonas son
los mensajeros químicos de nuestro organismo. Regula los minerales, es multivitamínico, equilibra el metabolismo, apoya la microbioma, o sea, la parte importante de nuestra digestión, de nuestro organismo. Libera neurotransmisores que son importantes para la comunicación. Regula el agua, la temperatura y el pH. Esos son otros efectos terapéuticos que, independientemente de los que hemos mencionado, van a hacer que el niño se sienta mejor, que esté más tranquilo, que se sienta bien y que no tenga dolores, que no tenga inflamación, que no se sienta mal para poder responder a una terapia. Pero aquí es muy importante lo que mencionamos, el segundo cerebro. El segundo cerebro se ha considerado últimamente, hace unos 3 años a la fecha, que es todo el sistema digestivo. El CBD va a reforzar el sistema digestivo activando la neurotransmisión con el cerebro. Aquí hay un nervio que se le llama nervio vago, que es el que conecta el cerebro con el sistema digestivo, de tal manera que ustedes lo habrán notado, la gran, comunicación que existe. Cuando tenemos una emoción grande, se nos ve el hambre. Cuando vamos a tener la cita con el jefe o nos van a hacer un examen, hasta diarrea nos da se nos quita el sueño. O sea, 1000 cosas suceden con las emociones y eso obviamente van a repercutir al sistema digestivo. Y lo mismo pasa cuando estamos enfermos del estómago, nos duele la cabeza. Cuando tenemos un problema de diarrea, tenemos un ánimo malísimo. O sea, viene una comunicación. Pero también es muy importante que mencioné hace un momento, el 80% de la serotonina se produce en el intestino delgado, precisamente porque hay más comunicación del intestino hacia el cerebro que del cerebro al intestino. Eso se ha comprobado. Entonces, para que se vea cómo uno y otro son base. Por eso, para el niño es base fundamental su alimentación, porque de aquí viene el soporte para que tengamos mejor funcionamiento en la neurotransmisión de su cerebro. Y eso precisamente es lo que voy a mencionar un poco más adelante. En el autismo, ¿qué pasa con el autismo? El CBD en el autismo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Los cambios más evidenciados que se tienen es que va a haber contacto visual, hay un desarrollo de habilidades, hay una normalización de la conducta y muestras de emoción, reduce la ansiedad, el niño ya se le quita el insomnio, puede dormir bien, reduce la agresividad, puede aprender, empieza a aprender, fija la mirada con más atención, abraza y deja ser abrazado. Esas cosas lo he visto poco, lo he visto mucho y realmente me ha enternecido mucho cuando veo ese tipo de hechos, cuando la mamá realmente recibe el abrazo del niño. Es emocionante. Socializa, puede socializar, que es eso fundamental para la comunicación. Se ríe, ya tiene expresión, ya tiene una emoción, tiende a la normalidad. Hay una comunicación visual y sus acciones repetitivas cada día son menores. O sea, esas manías que se van teniendo, cada día van eliminándose. Y eso es los resultados de tomar el CBD. Esto lo hemos mencionado mucho ya en muchas partes donde se están utilizándolo. Incluso en días pasados platicaba con la profesora, la maestra Mirdala Guiñaya Garza, que está en Torreón. Ella está en una institución donde tiene niños con este problema de trastorno espectro autista, y menciona la gran cantidad de beneficios que ha recibido estos niños, o sea, las anécdotas tan importantes, tan positivas, de cómo ha ayudado el CBD en el desarrollo y en el mejoramiento de la sintomatología de todos los niños autistas. Entonces, esto es muy importante, o sea que no es tan solo lo que estamos nosotros ahorita recomendando, sino todos los estudios científicos que hay. Hay aproximadamente como unos 16,000 artículos a nivel mundial, que se tienen a nivel mundial, publicados por PubMed, la revista mundial, la médica mundial más importante. Y de allí empecé a estudiar lo que viene siendo el trastorno autista, y últimamente, a raíz de la práctica, revisé más datos todavía y encontré 73 publicaciones de PubMed donde están apoyando el uso del CBD para el trastorno autista. O sea, para que vean ustedes la importancia que se tiene, que no es un experimento, es una cosa ya real. La ciencia médica cada día está más integrada a esto. Los médicos ya hay diplomados en la universidad, diplomados en el tecnológico, a nivel mundial muchas universidades lo están incluyendo en su plan de estudios, todo lo que es la endocannabinología, o sea, ya el tratamiento propio de la cannabis medicinal. Entonces, esto es un hecho, no es una fórmula, no es un producto que viene de época o de moda, no es así. Es un producto que viene a revolucionar la forma en que vamos a tratar muchas enfermedades. En el caso de Asperger, ¿qué sucede cuando tomamos el CBD?
la persona se hace más independiente, va a interactuar, va a estudiar, va a desear de estudiar, va a socializar, va a ser creativa, porque de hecho son creativos, van a ser más creativos porque ya va a tener una dirección de acuerdo al estudio que están teniendo. Y aparte va a fijar objetivos, que eso es muy importante para el niño, que siempre fije los objetivos. En el Asperger se logra tener eso, acepta el contacto físico tan difícil en un principio y mejora la expresión facial. Esto lo hemos visto con muchas personas que ya, como mencionaba hace un momento, que han podido desarrollarse a nivel mundial con un gran éxito, precisamente porque estamos viendo cómo pueden ser de una parte que prácticamente están bloqueados a cómo desarrollarse a través de la terapia, a través de las medicinas, a través de la familia y a través del CBD, cómo pueden llegar a ser casi una actitud normal y a veces superiores a lo normal, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso del trastorno de hiperactividad y déficit de atención, el niño ya se va a tener tranquilidad, va a estar tranquilo, va a socializar, puede estudiar, va a aprender porque ya va a tener manera de tener retención o va a obedecer, va a empezar a tener la disciplina que se le está imponiendo y la va a acatar. Se va a interesar en lo que está haciendo, cosa muy importante, no como es normal que a los 20 minutos ya están haciendo otra cosa porque el otro que les interesaba mucho ya lo olvidaron. No, aquí se va a interesar en desarrollarse en el tema que está viendo. Desea superarse, disminuye su agresividad y aparte se divierte. Ese tipo de situaciones que nos hace sentir, pues que estamos teniendo una persona normal. Insisto, no se cura, pero se trata y al tratarse podemos tener una mejor calidad de vida. Un niño de trastorno de espectro autista bien tratado en la niñez llega a ser genios en la adultez. Y eso lo acabo de ver en las personas que les mencioné en los cuadros donde traté cada una de esas dolencias. Entonces, para que vean que es un efecto realmente notorio de cómo si logramos eliminar ese paso que se tiene de bloqueo que se tiene a través de la terapia y de la medicina, del CBD, podemos lograr que se desarrollen y sean autónomos, que sean autosuficientes. ¿Qué les da el CBD? Aquí viene siendo una pregunta muy difícil porque decimos, bueno, le da tranquilidad, no, pero en general, ¿qué les da el CBD? El CBD no va a darles pasividad, no los va a hacer somnolientos para que ya estén tranquilos, no es así. El CBD les va a dar pasividad, pero va a darles tranquilidad con acciones. O sea, esa tranquilidad, pero acción. Va a trabajar, va a hacer cosas, pero tranquilo, no dormido, ni mucho menos nervioso, tranquilo. Y eso es lo que hace el CBD. Va a proporcionarles la oportunidad de ser felices y de realizar sus sueños. Esto es fundamental en el niño porque va a ser él. Va a hacer que brote, ese es muy importante, esto por eso lo señalé, va a hacer que brote ese ser maravilloso que el trastorno no deja brotar. Cuando se logra vencer, cuando se logra dominar, cuando se logra controlar, van a encontrar un niño superdotado en todos sentidos. Obviamente con las limitantes de su antecedente, pero definitivamente va a ser otro. Y eso lo podemos lograr. Papás, de veras, tenga fe en eso, lo pueden lograr. Claro, con tratamiento, con constancia, con perseverancia. La otra, va a apoyarlos para que sean productivos y menos dependientes, que es lo que uno como padre siempre busca. Va a contribuir para que no sean el problema, sino parte de la solución. Y lo otro, como un corolario de todo, va a motivar la armonía y paz en la familia. Esto es precisamente lo que uno busca, que busca que haya paz en ese ambiente familiar a través de precisamente de tener al niño ya en una actividad positiva. Esto que les menciono es precisamente les mencionaba que tenemos que tener el CBD también considerado como parte del tratamiento familiar, para que de esa manera la ansiedad, la angustia, la tensión que se tenga se vaya eliminando y podamos dar una mejor respuesta a nuestra criatura, a nuestro niño, para que de esa manera podamos ayudarlo en su desarrollo. Pero ¿qué apoyo requiere el CBD independientemente de todo lo que estamos hablando? Obviamente aquí tenemos a la familia como parte fundamental. Ese seno familiar es la base. La actitud que vamos a tomar para que de esa manera el niño tenga la oportunidad de tener el tratamiento adecuado a pesar de que él no quiera. Poco a poquito de tener la paciencia para ello. Los alimentos importantísimos.
Aquí el médico es fundamental para que diga qué tipo de alimentos son los que realmente le hacen bien. Lo que sí les digo que desde un principio eliminen cualquier situación, lo más posible harinas y azúcares, que son los que distorsionan mucho la alimentación. Esa alimentación distorsiona mucho el comportamiento del niño. La otra cosa, la socialización, es importante eso. El ejercicio, eso nunca lo tomamos en cuenta porque pensamos que solamente este tipo de situaciones de que tratar de estudiar, de que esté con la familia, de fin. No, tiene que hacer ejercicio porque en la medida que se haga ese ejercicio, hace que tengamos una mayor capacidad de producción de hormonas y en la medida que tengamos ese equilibrio hormonal, estamos ayudando a la neurotransmisión y nuestro problema es de neurotransmisión. Entonces esto nos ayuda a tener una mejor neurotransmisión. Por eso es tan importante que el niño corra, que haga ejercicio, que si no lo hace para hacer poco a poquito, que haga algo que le guste hacer, pero que lo haga. Y la otra, el descanso. Es fundamental el descanso. Si no hay descanso, no hay un mantenimiento de nuestro organismo, no hay manera de que los órganos estén bien, que el cerebro se tenga una mejor comunicación y el resultado es que si no duerme bien el niño, no va a ser muy difícil que podamos tener un adelanto o un progreso en su tratamiento. Y una frase, bueno, no es frase, pero es un pensamiento que me gustó mucho de un libro que acabo de leer. Dice, un niño autista, más terapias, más dieta alimenticia, más familia, más CBD, vamos a tener un adulto normal o superdotado. Esto, que se quede muy claro, se puede lograr si tenemos constancia en ello. Entonces, por eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y aquí viene siendo la titulación o las dosis que debemos de tener. Porque mencionan, bueno, sí, el CBD, pero ¿cómo lo voy a tomar? Pues aquí lo podemos tomar en forma oral o en sublingual. Eso es muy importante saber que normalmente yo recomiendo que sea sublingual porque hay un poco más de control. Cuando no hay mucho control, pues ahí las gomitas, puede haber que son los dulces, puede ser la galleta, puede ser que se ponga gotas de CBD para efecto de mezclarlo con líquidos y tomarlo, pero en fin, lo importante es que sepamos la dosis que debemos de tener. Y aquí si hablamos de lo sublingual, que tiene un poco más de control, hablamos que los primeros 3 días vamos a darle una gota nada más en la noche. Aquí puse una situación de miligramos al día, porque estamos hablando de una concentración de 33.34, que es la que yo sugiero que se dé, porque vamos a empezar apenas con el CBD. Y aquí viene siendo lo que mencionamos hace un momento respecto a los 3 tipos de CBD, el de alto impacto, el de full spectrum, amplio spectrum y aparte el aislado. Lo importante en este momento, como no sabemos cómo va a reaccionar el niño, pues pudiera ser mejor darle el de amplio espectro o el aislado inicialmente, para que de esa manera, como no tiene THC, ver cómo se va comportando. Si se va aceptando y va mejorando, con el tiempo se puede dar el full spectrum, que es el THC, con THC, de tal manera que tenga un mayor margen de acción. Pero eso es poco a poco. Estamos hablando de que vamos a encontrar la dosis porque no existe una dosis, tenemos que encontrarla. Cada niño tiene su propia dosis. Entonces vamos a encontrar para mi niño, voy a ver cómo va a reaccionar con una gota. Y después 3 días. A los 3 días veo cómo reaccionó. Si creo que no funcionó bien, le pongo, voy a durar durante 7 días, voy a darle 2 gotas, una en la mañana y otra en la noche, para ver cómo reacciona. Y así le voy a ir subiendo cada 7 días, de tal manera que me permita ir midiendo los resultados que voy teniendo. Si llega un momento que, por ejemplo, a las 4 gotas ya me quedó bien ahí, ya el niño está empezando a reaccionar bien, vamos a mantener un tiempo más esas 4 gotas. Si vemos que todo se detiene, pues volvemos a incrementarle. No, el CBD no causa adicción ni genera un problema de efectos secundarios. O sea, no hay un efecto secundario que vaya, científicamente no se tiene una muerte registrada de alguien que haya muerto por CBD o por exceso de CBD o por sobredosis de CBD. Entonces, no existe, por lo tanto, tengan confianza. Pero sí es importante que tengamos la dosis adecuada, que no nos pasemos, que no le demos de más, que tampoco de golpe. Tenemos que ser poco y lento. De esa manera podemos lograr que el niño en determinado momento, puede ser en una semana, en 10 días, en 20 días, empecemos a tener una respuesta. La misma risperidona. ¿Qué pasa con la risperidona? Pues no hace efecto de inmediato, a las
10, 15, 20 días empieza a hacer los efectos, que empieza uno a sentir que ya hubo un efecto, un resultado. Y lo mismo pasa con el CBD. Tiene que el sistema endocannabinoide adaptarlo al organismo para que de esa manera todo el sistema endocannabinoide active a todas las cadenas enzimáticas y hormonales para que de esa manera se lleve la neurocomunicación en forma adecuada. Ahora, todo esto, una vez que se encontró la dosis, ya vamos a tener aproximadamente durante 2 o 3 meses, vamos a seguírsela dando con el fin de que se controle, se tenga controlado la sintomatología. Y es muy posible que en un futuro, después de los 3 meses, bajarle un poco, si es necesidad, si no, continuar con la dosis. Recordemos que el trastorno autista no tiene curación, es un problema que va a ser toda la vida. Entonces tenemos que tomar toda la vida el CBD para poder llevar a cabo el control de su sintomatología. Y como una recomendación final, por favor, es importante que lleven la bitácora. La bitácora de tal manera que se anote cómo va el comportamiento del niño, para que de esa manera vean el desarrollo y vean en qué momento es importante dar o más o menos el CBD. Pero sí es importante, muy, muy, muy importante la bitácora, desde un inicio. Pues bien, ya con todas estas recomendaciones, aquí hago unas referencias de algunos de los estudios que se tienen ya muy, muy adelantados, ya con conclusiones sobre cómo ayuda el CBD al espectro autista. Y ahora sí, vamos a las preguntas. A sus órdenes, Betty. Muchas gracias, Químico. Nunca nos alcanza el tiempo para poder escucharlo y para seguir aprendiendo. Y tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de atender las más posibles. ¿Qué presentación se le puede dar a un niño autista que no acepta el consumo de medicinas? Viene siendo la solución esta que mencionaba, la presentación de gomitas. Son dulces. El niño, no conozco un niño que no le gusten los dulces, aún con autismo. Entonces, si sabemos que digamos, la gomita, por decir una cantidad, tiene 4 miligramos, no le demos una gomita de inicio, vamos a darle, la dividimos en 4 partes y le damos nada más una cuarta parte en la noche y es como si fuera una gota. Y si dividimos esa gomita en 4 partes van a ser 4 gotas, entonces ya vamos a medirle en esa forma, porque son dulces, los puede tomar. La otra puede ser en los alimentos, la galleta, una galleta puede ser también que tenga CBD y de esa manera puede recibir la dosis. Puede ser también cuando se utiliza mezclado con algún líquido, alguna soda, alguna situación de un jugo, en fin, puede ponerse el CBD adecuado a diluirse en líquidos y de esa manera tomarlo. Pero lo más conveniente es manejar las gotas. Si no se puede, yo le recomendaría específicamente las gomitas porque podemos tener control de la dosis. ¿Qué otra pregunta? ¿Es para todas las edades? Sí, bueno, debemos iniciarnos con el CBD a nivel de microdosis para poder hacer que nuestro organismo lo vaya aceptando. En la medida que va pasando el tiempo y la edad es mayor, pues obviamente va a requerir más CBD. Vamos a tardar más tiempo en llegar a esa dosis, tal vez un mes o un mes y medio, pero vamos a llegar a la dosis donde vamos a tener el control de la sintomatología. Recordando lo siguiente, que desde que se empieza a tomar el CBD, vamos a empezar a notar, a los 4 o 5 días vamos a empezar a notar que ya va a dormir mejor, que se va a enojar menos, que pueda tener una mejor comunicación, que va a tener menos hiperactivo. O sea, va a empezar a ver cosas distintas que posiblemente a las 2 o 3 semanas ya veamos un resultado global de que, caramba, cambió mucho, precisamente porque poco a poquito está el CBD actuando. Pero la dosis debe ser hasta que el niño se tenga controlada la sintomatología. No quiere decir que deje de ser autista, no, que pueda integrarse al ambiente social en forma más normal. Ahora bien, un niño pues va a tomar menos cantidad porque incluso debe calcular a través de los miligramos, pero entre menos peso tenga el niño, más pequeño es, pues menos cantidad de CBD requiere. En la medida que crece, pues hay más peso y va a requerir más cantidad de CBD. Obviamente la dosis va a ser mayor, pero es por eso, nada más por la cantidad de kilogramos de peso que tiene la criatura. ¿Qué otra pregunta? Mi hijo de 3 años, la doctora le recetó CBD del que se pone en los líquidos. ¿Puedo darle el sublingual? ¿Tiene el mismo efecto? Mi pequeño es posible que sea autista, le están haciendo estudios, le están recetando medicamento, pero mi esposo prefiere esperar. ¿Usted qué opina? Mire,
En los alimentos, el CBD en los alimentos hay un factor que le llama biodisponibilidad, un término muy importante. Y en los alimentos la biodisponibilidad es la mitad de la biodisponibilidad que se tiene en forma sublingual. ¿Por qué razón? Porque cuando lo tomamos en forma sublingual, de lo que vienen siendo las glándulas que tenemos en nuestra boca, que van a absorber a través de la mucosa, van a absorber al CBD. Una vez que entre el CBD a nuestro sistema sanguíneo, inmediatamente se va directamente al lugar donde tengamos un desequilibrio. Es decir, si yo tengo problemas en mi cerebro, como estamos hablando ahorita, bueno, pues se va a ir directamente a tratar de ayudar para activar la dopamina, la serotonina, en fin, y tratar de quitarnos la ansiedad y el estrés y darnos tranquilidad, en fin. Pero si yo como, o sea, mastico, como, tomo el líquido, se va a ir directamente a mi aparato digestivo. O bien, llega a mi estómago, en mi estómago hay unos ácidos que pueden cambiar su composición, que le van a afectar, pasa directamente después al intestino, donde también hay un cambio químico, es absorbido precisamente por el torrente sanguíneo después a través de los pelos absorbentes, llega al torrente sanguíneo, de ahí va directamente a dos partes, una va pues más bien dicho, va al hígado directamente, porque en el hígado ahí es donde se va a dividir. El hígado va a metabolizar el CBD y una parte va a ser desechada y otra parte va directamente ya al torrente sanguíneo para llevarlo en este caso al cerebro. Entonces, ¿qué sucedió allí? Pues que hubo muchos pasos y en esos pasos se perdió eficiencia. Por lo tanto, la mitad, si yo tomo un CBD, la mitad de la eficiencia que voy a tener, la voy a tener cuando lo tomo en forma oral. Entonces, si yo tomo, digamos, se menciona que tiene el 30-35% la biodisponibilidad en forma sublingual y aproximadamente del 15, no más del 20% en forma oral. Entonces, por eso recomendamos más el sublingual. Pero cuando el niño no tiene manera de aceptar el sublingual, pues entonces puede ser el oral y el efecto es lo mismo, va a tener un efecto, va a durar de 6 a 8 horas en ambos casos y va a tener la misma situación de alivio o efecto terapéutico. ¿Qué otra pregunta? Mi hijo tiene 4 años y desde hace un año está medicado con risperidona. Yo le pregunté al neuropediatra y me dijo que me recomendaba que no. Supongo que dice que no al CBD. He visto cambios positivos desde que está medicado. No quiero cerrarme a solo el medicamento. Usted menciona que puede ser combinado el CBD con la risperidona. Los dos tienen el mismo efecto, o sea, van dirigidos a lo mismo. Lo que sucede es que uno es algo sintético y el otro viene siendo algo natural o orgánico. Y aparte, la risperidona va directamente al problema que se tiene, en tanto que a quitar la ansiedad, la hiperactividad, a darle más tranquilidad al niño. En tanto que el CBD no tan solo va a hacer eso que hace la risperidona, sino también va a manejar, a proteger la microbioma para que se alimente mejor, a que tengamos mejor neurotransmisión en cuanto al aparato digestivo al cerebro, a que tengamos otro tipo de terapias o efectos terapéuticos en nuestro organismo que la risperidona no va a dar. Únicamente la risperidona está centrada al cerebro y esto está al cerebro, el CBD está al cerebro y aparte a todo el organismo. Ahora bien, yo sí recomiendo con toda la franqueza del mundo que siempre es importante que el médico esté presente, que sepa que vamos a tomar CBD, que nos ayude en el tratamiento con CBD. ¿Por qué razón? Porque pues es la persona que más puede conocer y saber realmente qué le pasa al niño y puede entender con un problema u otro en cuanto a la medicación que se está teniendo. Entonces, sí es muy importante que el médico esté al tanto de esto. Existe ya muchos médicos que están dentro del ambiente de saber que el CBD funciona en el autismo, pero también es muy importante que el médico se documente, que estudie, que vea que ya no está oculto, pues que ya ahorita si se mete usted a internet va a consultar cantidad de libros científicos donde hablan de cómo ayuda el CBD al autismo. Entonces ya no es una situación, posiblemente los médicos ahorita pues no han estudiado todos o no han visto muchas cosas que en los últimos 5 años se han dado, pero se están dando. Ahorita, como les mencioné hace un momento, el año pasado tuvimos el diplomado en el TEC Monterrey a través de TecSalud de 6 meses que duró y especialmente para los médicos. Actualmente está un diplomado en la Universidad Autónoma de México con el mismo fin de endocannabinoología. Entonces ya estamos hablando que están preparando a los médicos con la cannabis. Por eso es importante que
que nos adelantemos si nuestro niño tiene problemas, vamos a hablar con el médico para que haga un trato de estudie, que lo vea y que nos pueda ayudar si tomamos el CBD. Los resultados son muy positivos, créanlo, son bastante positivos en todos sentidos. ¿Qué otra pregunta? Mi nieto le detectaron nivel 2 de autismo. ¿El CBD es adictivo? ¿Cuánto tiempo tomarlo? El CBD no es adictivo. De hecho, el CBD ayuda a eliminar las adicciones. Muchas instituciones en Estados Unidos lo utilizan precisamente para evitar, para eliminar adicciones de la misma marihuana o de cocaína, en fin. Porque el CBD tiene, le voy a explicar por qué no es adictivo. Porque el CBD, cuando entra en nuestro organismo, va a activar dije hace rato, la dopamina, que es una hormona que está encargada de la parte del placer. Entonces, pero él activa de manera tal que la equilibra, no deja que se produzca de más. Tiene un nivel de producción, nada más la dopamina, para que el CBD la activa hasta el nivel que llegue al equilibrio. Sin embargo, cuando tomamos una droga, la droga va a activar a la dopamina para buscar el placer y la recompensa. Entonces, y cada día va a tener más, va a querer más precisamente por la tolerancia que nuestro organismo va a tener. Y por eso precisamente viene la adicción. Cada día quiero más droga para sentirme bien, porque esa droga me despierta el placer y la recompensa. Lo mismo hace el CBD, pero con equilibrio. O sea, no deja que pase eso. Y cuando hay una droga que está actuando ahí, elimina la acción de la droga para que el CBD, para que la dopamina siempre esté en equilibrio. Por eso el CBD no puede generar adicción, no es adictivo. Entonces, con toda tranquilidad pueden tomarlo sin, no hay adicción, no hay sobredosis, pues. Otra pregunta que tengamos. Químico, desgraciadamente, como decía hace rato, el tiempo nunca nos alcanza. Tenemos varias preguntas todavía que se quedan en el tintero, tanto en este chat como en las diferentes redes sociales en donde se está haciendo la presentación en directo el día de hoy, pero los invitamos a acudir a nuestras redes sociales, @MrCBD Villalobos, Facebook, Instagram, en YouTube, van a encontrar respuestas y además ahí pueden tener un contacto directo con usted para poder tener esas respuestas que están buscando. Claro. Nuestra plataforma educativa y además les tenemos una importante sorpresa esta semana para iniciar muy bien noviembre y hasta el día domingo 6 de noviembre van a tener en nuestra tienda o con las personas que ustedes tienen acercamiento directo para adquisición de producto, 20% de descuento en el precio de lista directo de los diferentes productos. Así que no hay pretexto para no cuidar de nuestra salud. Pues muchas gracias, Betty, muy amable. Gracias a usted, Químico, y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, ahora sí, en el mismo canal, como decimos, pero con un tema también muy interesante, Alzheimer. Muy amable, muchas gracias y buenas noches a todos. Dios los bendiga.